Hablemos del panorama económico ante los aranceles impuestos por Donald Trump. Saludo con gusto a Renato Campos, analista de mercados financieros. ¿Cuál es el panorama, Renato? ¿Qué es lo que tendríamos que estar viendo que deban hacer nuestras autoridades ante este complejo panorama? Te escucho. Lidia, muy buenos días, gracias por invitarnos. Bueno, la verdad que el escenario no tan solo es para México, sino que para el mundo entero, de acuerdo a las políticas que tiende a implementar el presidente republicano. Hoy por hoy, uno de los grandes desafíos, tanto de México como del mundo, es la diversificación. Es uno de los principales objetivos que debiesen tener las economías para poder finalmente responder de manera propicia a estas medidas que afectan obviamente a la dependencia económica. Ahora, por supuesto que en lo inmediato no podemos buscar tal vez una diversificación, eso ya es una planificación de largo plazo, pero sí lo que se puede llegar a hacer finalmente es aportar de manera interna para subvencionar algunos productos. Ahora, estas subvenciones de alguna u otra forma podrían determinar así un mayor gasto para la billetera fiscal y por supuesto también tener una incidencia positiva en el corto plazo, pero algunos daños en el largo plazo, lo cual podría entonces limitar el crecimiento, motivo por el cual también se vienen señalando algunas indicaciones de recesión para México, pero también, por supuesto, considerar un incremento en el índice de precio del consumidor, que hemos visto también algunas cifras que han tendido a persistir, lo cual preocupa finalmente al mercado y es motivo por el cual también hay una incidencia negativa en la renta variable durante los últimos días y por supuesto movimientos importantes en la renta fija. Renato, veíamos estas amenazas de Donald Trump, o sea, no es nuevo. Algunos creían que no iba a ocurrir, al final ocurrió. Y tú mencionas este tema de la diversificación. ¿Por qué no se tomó un plan justo para poder prevenir? ¿No? Se pudo haber previsto este panorama, se pudo haber actuado para que no estuviéramos viendo las consecuencias que vemos ahora o que vamos a ver. Bueno, nunca nadie tiene la bola de cristal para saber lo que puede llegar a ocurrir, teniendo en cuenta no tan solo el desenlace de las elecciones en Estados Unidos, sino que también, por supuesto, el cambio de mando que existió en México. Por tanto, el poder tener una política o bien un preámbulo o bien prepararse para esta situación, la verdad que tendría a complicar, por supuesto, una planificación y que pudiera hacer frente a esta condición. Tampoco, digamos, y seamos honestos, en Estados Unidos, si bien existían altas probabilidades de que Trump pudiese ser elegido en un segundo mandato, tampoco hay una certeza frente a esto. Entonces, obviamente no se pueden tomar medidas anticipadas ante cuestiones que son inciertas que pueden llegar a ocurrir. Entonces, teniendo dos periodos políticos, no tan solo, me refiero a México por un lado y Estados Unidos por el otro, es difícil de alguna u otra forma anticiparse y por supuesto decirle a la siguiente administración que se haga cargo o tome finalmente cartas en el asunto. No hay una potestad finalmente para que eso pueda ocurrir. Claramente hay una planificación, puede existirla, pero son situaciones que por supuesto también son difíciles de llevar a cabo. Ahora, Estados Unidos, ya lo hemos visto, Trump en particular es bastante volátil, lo hemos visto durante los últimos 2 meses en sus anuncios durante los fines de semana, y que obviamente esto es difícil también de anteponerse. Creo que de alguna u otra forma el tono que se ha implementado en términos políticos por el lado de México con la presidenta ha tendido a minorar el impacto o bien las consecuencias que esto puede llegar a tener. Por eso es que también los anuncios próximos durante los primeros días de abril van a ser importantes para medir el pulso y volver a recalcular finalmente las estimaciones de recesión que se pueden tener sobre México. Sam, en México más de 1 millón de personas dependen justo de la industria automotriz. ¿Esto cómo afectaría, Renato? Mira, ciertamente la industria automotriz ha tenido cambios importantes y desde ya en algún u otro momento ya durante la campaña presidencial de Trump venía generando ruido, sobre todo obviamente por medidas que principalmente por la imposición arancelaria, pero también teniendo algunos toques un poco más saludables para el sector automotriz tradicional. Me refiero a el de hidrocarburos, pensando en que todas las políticas de Trump, en definitiva, no buscaban implementar mayores ayudas a sectores que podían permitir o bien proliferar la industria electromotriz,
por tanto toda la industria más bien tradicional podía tender a ser favorecida en el mediano plazo o al menos en un corto plazo. Por tanto, hay un equilibrio en cuanto al impacto o la sensación del negocio. Ahora, sin lugar a duda, esto reduce en una primera instancia la cantidad de exportaciones que México puede llegar a tener y por supuesto eso tiende a afectar al Producto Interno Bruto y por consecuencia finalmente la proyección hacia los años venideros. Por tanto, ahí es donde el mercado en términos generales adopta una sensación de recesión y se ponen las miradas sobre lo que puede llegar a ser el Banco Central, el Bánsico, para obviamente los próximos meses y por supuesto cómo pueden llegar a tener la hoja de ruta durante este periodo presidencial volátil que tiene nuevamente a Trump a la cabeza. Yo te saludo desde un estado que la mayor fuerza económica es la automotriz. Tenemos 2 plantas en Puebla. Si bien vimos la pandemia cómo afectó realmente el tema de la exportación, el tema literalmente de la manufactura de los vehículos, ¿podremos ver un panorama similar ya que mencionabas el tema de las exportaciones? No sé si similar, pero sí una desaceleración importante. Aquí es donde muy probablemente las carteras se van a ajustar. Me refiero a carteras que con esto tampoco quiero invitar al pánico en el sector, pero de alguna u otra forma, si es que estas medidas se llegan a imponer, claramente podría existir una desaceleración y eso significa, por supuesto, reducción de planilla. Y esa reducción de planilla una directa relación, por supuesto, con las familias de la zona y obviamente con el estado bien la salud económica del país, siendo uno de los motores importantes de la economía y que por supuesto esto llega a tener consecuencias no en el corto plazo, sino que también en el largo plazo. Y ahí es donde el frente o el tono que pueda adquirir probablemente la presidenta durante los próximos días va a ser importante y va a ser relevante. Lo cual también, si bien uno no duda de lo que la administración de Trump puede hacer, creo que también en términos políticos siento que se ha manejado bastante bien y se han logrado concesiones. Y ahí es donde, por supuesto, las fichas están puestas durante los próximos días. Exactamente, y hay que estar pendiente, por supuesto, de cómo se están moviendo las fichas, ¿no? Cómo va a estar la situación. Renato Campos, muchísimas gracias por tu tiempo para Mega Noticias. Estoy segura que vamos a coincidir muy pronto porque este tema nos da para muchísimo más. Renato Campos, analista de mercados financieros. Ya escuchábamos el panorama para